Bienvenidos a Entre Líneas, presentado por Santiago Rodríguez y Tatiana Angulo, periodistas principales. El día de hoy estaremos entrevistando a John Jairo Rodríguez, profesor de la Universidad de la CUN, área en Atender Comunicación. Tengo una maestría en etnoliteratura también y he trabajado para medios colombianos como Canal Capital y también actualmente trabajo para un periódico de Montevideo, Uruguay, que se llama La Diaria. ¿Qué conocimiento tienes sobre la problemática en cuanto a la migración venezolana? Nosotros con los estudiantes de una asignatura que se llama Periodismo Investigativo hicimos un trabajo de crónicas sobre venezolanos que llegaron a Bogotá particularmente por los problemas que están sucediendo en Venezuela. Yo creo que es un tema que merece un tratamiento muy juicioso. Digamos, no se puede tomar tan a la ligera porque eso puede generar de pronto confusiones y lecturas de la realidad que no estén acordes, ¿no es cierto?, con algunas vivencias. Me parece importante que se tenga en cuenta las historias de la gente. O sea, no hay nada mejor para contarle a la gente en común qué es lo que está pasando, si no es a partir de las historias de las personas. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, agarrar personas, hacerles un seguimiento y con la información que ellos nos pasaron, hacer una especie como de estructuración narrativa para poder ponerla de manera que a la gente le pueda interesar. Entonces yo creo que si no se entiende lo que significa la migración, cuál es el contexto, cuáles son las causas y las consecuencias, yo creo que se puede terminar haciendo una información demasiado liviana y, como te decía antes. También podríamos hacer una comparación de cuáles serían los titulares publicados por los medios, cuáles serían correctos y cuáles son los que ya han estado publicados y que no se hace un tratamiento de la información clara y concisa. Sí, lo que pasa es que el titular en sí mismo en el titular se trata de sintetizar la información. O sea, vos ves un medio y vos o te quedas viendo la información o no, de acuerdo al titular. Pero esos titulares a veces también se acomodan porque hacen parte de todo el paquete informativo que quiere mostrar un lado de esa problemática que, como te decía antes, favorece. Entonces puede ser, no es exacto, pero puede haber titulares como, por ejemplo, crisis en Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá no ves ese mismo medio diciendo crisis en Colombia, siendo que acá estamos peor en muchos sentidos que Venezuela. Entonces a eso me refiero. Si lo que pasa en Venezuela se titula de una forma y lo que pasa acá se aliviana con el titular, ahí se está sesgando la información. Entonces ahí ese tipo de informaciones son así. El titular también hace parte del paquete de la narrativa informativa y también termina sesgándose para llamar la atención al contrario. Hacen ver el infierno en un lugar y el otro lugar que también lo es, pero por lo menos lo ponen de purgatorio, pero no como el infierno. Entonces eso también tiene que ver, o sea, el titular es, digamos, la síntesis y el gancho para llamar a las personas para que se queden revisando, ¿no?, una información, y en eso también aprovechan, lógicamente, para sesgar esa información. ¿Cree usted que la información que manejan los medios internacionales también son cortinas de humo para las problemáticas que se viven en cada estado? Pues claro que sí. Digamos, históricamente en Latinoamérica ha habido medios que han sido aliados de las dictaduras, por ejemplo. El Mercurio en Chile, por ejemplo. Entonces, se acabó la dictadura, el Mercurio siguió. ¿Vos cómo le crees a un periódico que estuvo aliado con la dictadura, por ejemplo? El Tiempo, que es ahora de Sarmiento Angulo, vos le podés creer a un medio que es el dueño de el mismo dueño del medio es el dueño de los bancos, cuando tenga que informar sobre los bancos. O sea, no se puede creer, ¿entendés? Lo que pasa ahorita, por ejemplo, con la revista Semana y con la salida de Daniel Coronel, eso es supremamente grave, porque es una voz que es muy crítica de la situación del país. Y lo que demuestra eso, es decir, que lo saquen, es que el gobierno está también aliándose con los medios poquitos que quedaban que no eran del todo aliados. Es decir, nos van a volver mierda con la información.
¿entiendes? Porque El Tiempo ya sabemos lo que es, RCN ya sabemos lo que es, Caracol ya sabemos lo que es. Semana era como una plataforma que le daba la voz a Caballero, a María Jimena Duzán, a Coronel, que eran voces, digamos, que son creíbles, que son muy peligrosos dentro de un contexto conflictivo, digamos, en Colombia, en un país en guerra, que los medios que son los más masivos sean los que existen. Eso es un peligro para la sociedad, porque van a dar cuenta de una información, de una parte de la realidad que no corresponde con lo que realmente está sucediendo. Entonces hay que tenerse mucho cuidado con quién nos informa, qué nos está diciendo, y sobre todo lo que te decía antes, cuál es su lugar de enunciación, o sea, desde dónde se paran los periodistas de esos medios para contarte lo que te están contando. Entonces, ¿cómo le podés creer vos a un tipo como Néstor Morales, que es cuñado del presidente de la República? A ver, ¿cómo? Entonces, eso es lo que hay que revisar para tratar de hacer un filtro de qué es lo que a mí me parece más serio dentro de la información. Igual, no solo en Colombia, con lo de Venezuela es una locura. O sea, todo el tiempo están hablando de Venezuela de una manera sesgada. Entonces, yo no estoy diciendo que Maduro sea lo mejor, pero sí, como latinoamericano y como un sujeto social y político, lo que exijo es que a mí un medio me respete y me cuente las cosas lo más cercanas a la verdad. Van a caer en esa trampa de volver esa información una herramienta para sus beneficios políticos. Entonces considera que el tratamiento de la información, o sea, depende en cuanto al sistema político de cada país o el poder que estaba el medio, ¿sí? Claro, definitivamente. El medio, si tiene una filosofía definida, clara, uno sabe más o menos desde dónde está parado para contarte lo que pasa, cuál es su lugar de enunciación, desde dónde está hablando, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando vos revisas ese tipo de narrativas, están tratando de hacer ver una realidad de tal forma que favorece a un sector político y no a otro. A eso me refiero. ¿Qué quiero decir? No toda investigación periodística por sí misma implica que la información esté basada o muy cercana a lo que sucede. Porque yo puedo hacer una investigación y tener 80 fuentes, pero de esas 80 fuentes solo escojo las que hablen en cierto sentido y las que no me favorecen, entonces no las pongo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de generar contenido sobre este tipo de temáticas. También nos comentaba anteriormente que cómo se está manejando bajo los lineamientos de poder de Estados Unidos, ¿qué considera usted cómo es esta relación entre los dos países? ¿Entre Venezuela y Estados Unidos? Sí. Lo que pasa es que claramente Venezuela es una de los territorios que tiene más reservas petroleras en el mundo. Y tenemos antecedentes de Estados Unidos inventándose guerras como la de Irak solo porque había petróleo, para no gastarse la reserva, porque si se gasta la reserva, pues entonces va a tener una crisis energética brutal y después no va a saber qué hacer. Entonces se inventan un montón de cosas. O sea, promover una intervención en Venezuela para poner a un tipo que ni siquiera ganó unas elecciones, sino que se autoproclamó como presidente de Venezuela, eso es una estupidez enorme. Es como si yo me parara ahorita acá y me proclamara alcalde mayor de Bogotá. ¿Vos sabés lo que me pasa si yo hago eso? Es una locura. Pero entonces allá sí lo permite. A eso me refiero con acomodar la información para beneficios políticos, de proyectos políticos particulares. En cuanto a lo que usted nos dice, ¿cree que los medios nacionales como internacionales cuentan con un buen tratamiento de conocer esas historias, esas crónicas de las personas que están dentro de esta problemática? Pues no hay que perder de vista también que hay medios que son empresas comerciales y en tanto empresas comerciales obedecen a unas dinámicas del mercado y a unos intereses que están a veces aliados con el poder. Y eso condiciona la manera como presentan la información. Te pongo el caso, por ejemplo, de RCN, de NTN 24, de la CNN, que son medios que pertenecen a emporios comerciales y que están, digamos, en contra de este grupo de países y de líderes que se han denominado progresistas o de izquierda, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un sesgo
de la información. Y eso lo que hace, como te decía antes, es limitar muchísimo la percepción de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces hay informaciones falsas. Aquí, por ejemplo, para descuidar lo que pasa en Colombia, una nota perfectamente es que Marta Lucía Ramírez va a Venezuela o habla sobre Venezuela, sobre lo complicado que está el asunto, sobre que hay que derrocar a Maduro. Pero esa es una postura política de la vicepresidenta de acá. Y esos medios dan esas voces a personas que cuestionan de una manera sesgada a ese tipo de acontecimientos. Entonces, eso se presta para la tergiversación, se presta para dar una idea equivocada de lo que está sucediendo. Y creo que hay algunos medios que lo hacen de manera que obedece a unos intereses políticos y económicos que impiden que se sepa lo que está pasando. Asimismo, hay otros medios, por ejemplo, internacionales como RT, que dan, digamos, un acercamiento de una manera diferente, ¿cierto? Pues ya para terminar, ¿nos podrías como explicar cuál sería tu ideal en cuanto a la veracidad de la información y cuál sería su tratamiento? Pues yo creo que, por ejemplo, a ustedes que son jóvenes, que están en el proceso de formación para ejercer luego el periodismo, el reto que tienen con este país es muy grande, porque se enfrentan a medios que tienen un montón de plata y que tienen un montón de poder, y hacerle frente a esas narrativas se necesita ingenio y se necesita inteligencia, y yo estoy completamente seguro que inteligencia la tienen, que ingenio también, y hay que buscar las posibilidades de ver de qué manera se hace frente a eso. Es decir, darle poder a la gente que no tiene poder. Ese es el reto. Ahora, ¿cómo? Pues una de las herramientas que sirven para esto es poder contar historias. Yo creo que entre los periodistas más se ejerciten en contar historias, puede funcionar la cosa de la mejor manera. Porque claro, una historia se te queda a vos de acuerdo a cómo te la cuenten. Y puede que haya información valiosísima, pero si no te la cuentan de una manera, con una estrategia narrativa para contártela de tal manera que se te convierta, por decir algo, en un recuerdo, entonces ahí estaremos fallando. Porque yo hago la metáfora de cuando vos le vas a preparar una comida deliciosa a la persona que quieres en una fecha especial y consigues los mejores ingredientes y los tienes en tu cocina. Pero si con esos ingredientes, que pueden ser los mejores, no puedes generar un plato que le parezca delicioso y que lo disfrute el otro, puedes perder los mejores ingredientes. Pasa igual con el periodismo. Vos puedes tener una información supremamente valiosa, pero esa información hay que saberla presentar para que la gente no solamente la entienda, sino que también la disfrute. Porque a veces nos olvidamos de que la parte del periodismo y las narrativas periodísticas tienen que tener mucho de creatividad. No que se inventen cosas, sino que sean creativos en la forma como las cuentan. Yo creo que esa es una clave. Ahora con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones hay un montón de posibilidades, es decir, ahora ya no puedes vos, si quieres hacer periodismo, no tienes necesariamente que estar en los grandes medios, ni en El Espectador, ni en El Tiempo, ni en RCN. Ya vos en tu casa podés hacer un podcast y eso lo puedes pasar al mundo sin necesidad de invertir mucho dinero, por ejemplo. Entonces ya la cuestión pasa por el ingenio, por el sentido ético de manejar la información y por tener claro que el trabajo periodístico es netamente un trabajo intelectual, que implica una incursión en el pensamiento.